¿Podrías respondernos en 3 minutos qué impacto va a tener esta subida de precios energéticos y de materias primas en la industria alimentaria y también en los consumidores? Pues hombre, obviamente va a tener un impacto porque la comida, por mucho que se insista en el producto local y tal, pues en general la comida todavía se transporta, todavía va de un sitio a otro y ese coste hay que reflejarlo en el precio final. También está el coste del transformado de la comida, que también utiliza energía. Por lo tanto, al final lo que veremos será una subida de precios en los alimentos básicos. ¿Y cuál es el problema de eso? Pues normalmente cuando sube algo que es una necesidad básica, lo que se hace es aumentar la brecha social. Es decir, una persona que digamos tiene un nivel de vida medio alto, pues posiblemente pueda asumirlo. Esto es lo que se dice en la ley de Engel. A medida que aumenta el nivel de vida, el porcentaje que gastamos en alimentos es mucho mejor. Eso quiere decir que en un país en vías de desarrollo igual se gasta el 80 o el 90% del ingreso en alimentación, mientras que en un país desarrollado es entre el 10 y el 20%. A medida que bajamos el nivel de vida, más alto es el porcentaje que se gasta en alimentación. Si esto sube, pues lo que van a ver es más diferencias entre ricos y pobres, que es lo que más inestabilidad social crea. Gemma, ¿estás de acuerdo? La brecha social y qué más. Pues desde luego que sí, también desde el punto de vista de la industria yo creo que va a haber, ahí también se va a generar una brecha entre las grandes industrias que ya tienen pues, sistemas muy sólidos, ¿no? En cuanto a infraestructuras, en cuanto a transporte, y sí que va a haber una diferencia grande entre esas industrias grandes y las pequeñas industrias que van a tener que hacer un esfuerzo pues bastante importante para poder hacer frente a todos estos cambios, tanto en materia de energía como de obtención de materias primas. Yo creo que la tendencia debería ser a unirse más entre industrias más pequeñas para poder hacer frente a todos estos cambios que ya están aquí y bueno, pues que no va a quedar más remedio que adaptarse. Si la brecha social en la sociedad entre los consumidores va a ser importante, entre las industrias también. ¿Creéis que la subida de precios ha venido para quedarse? Yo creo que sí. A ver, tenemos un problema y es que toda la energía a día de hoy, y no solamente en España, sino a nivel mundial, sigue dependiendo del carbón, del gas y el petróleo. A nivel mundial creo que es un 70% y en España estamos así. Llevamos mucho tiempo hablando de las renovables, la energía nuclear la hemos parado, pero el problema es que cuando sube el precio del gas temblamos. Y cuando Argelia dice que nos cierra el oleoducto que pasa por Marruecos, aquí tenemos un problema muy serio. Hasta que las renovables no sean una alternativa real, y de momento parece que no lo son, vamos a tener. Y otro problema añadido es el tema del transporte en España. El tema del transporte en España está todo pensado para ser por carretera, por camiones, lo cual le afecta muchísimo el precio de los combustibles y aparte que es un transporte muy poco eficiente. El problema es que no tenemos una red ferroviaria pensada ni diseñada para el transporte de mercancías. Mientras no solucionemos esos dos problemas, que son problemas muy serios, pues no podemos hacer frente a una subida del precio del combustible, porque somos absolutamente dependientes de los combustibles fósiles, tanto para energía como para transporte. Gemma, si las empresas están teniendo ahora menos margen, ¿no?, para ganar dinero, esto, por supuesto, va a tener que impactar en el empleo. Va a tener que impactar en el empleo y vamos a tener que hacer un esfuerzo importante porque no hay menos demanda, ¿eh? O sea, y eso sí que me gustaría que se supiera. O sea, la demanda no está disminuyendo. Lo que tenemos dificultades es en cuanto, por ejemplo, a la obtención de materias primas. Hay pues muchas materias primas que no podemos obtener de Europa, que tenemos que traer de otros sitios del mundo a unos precios pues más altos y con más dificultad en el propio transporte. El empleo yo creo que va a ir más a momentos puntuales en el que se utilice más yo creo que el empleo temporal, en el que bajo un pedido grande pues se coja mucha gente y después cuando no va a ser tan uniforme, ¿no?, como podríamos esperar o como podríamos desear, que al final es lo deseable. Y con eso redundamos aún más en esa brecha que contaba José Miguel al principio, ¿no? O sea, la brecha va a ser importante en cuanto a la sociedad. ¿Y en la calidad de los productos puede verse afectada también o no? Yo espero que no, y te digo que no. Tenemos
una producción primaria muy buena y tenemos unos controles tanto de calidad como de la seguridad importantísimos, y eso hace que cualquier alimento que tengas en cualquier supermercado o cualquier alimento que te den en cualquier restaurante o en un bar, en general sea un alimento que no tenga ningún problema de seguridad alimentaria, y tenemos alimentos de gran calidad. Ahí no podemos bajar el nivel de exigencia, porque en el momento que lo bajes en calidad o en seguridad te va a dar problemas, pero tenemos ya los mecanismos implementados para que esto sea así. Entonces yo creo que va a aumentar el precio, pero no tiene por qué disminuir la calidad, ni creo que lo vaya a hacer. ¿Y puede hacer algo la industria, ¿no? por paliar esta subida de precios? Porque al final en los hogares, en el día a día, los consumidores están notando. A ver, la industria puede rebajar los márgenes, pero es que eso a la larga va a ser un problema para la industria, porque si no tiene beneficios va a tener que cerrar. Entonces no es una solución, puede ser a corto plazo, pero no es una solución deseable. Lo único es aplicar innovación tecnológica y hacer los procesos más eficientes. Claro, eso es muy fácil de decir, pero no siempre es posible o no siempre es rápido. Pero obviamente a medida que aumente la eficiencia en algunos procesos se va a poder compensar, pero no va a ser una solución inmediata ni fácil. Gemma, ¿qué puede hacer la industria alimentaria o nos tenemos que resignar los consumidores? No, ni los consumidores se resignan, ni la industria alimentaria tampoco. Desde luego pasa por esos métodos de adelantarse, ¿no? Nosotros, si podemos presumir de algo, y podemos presumir de muchas cosas, es de hacer unos correctos análisis de riesgos, ¿no? De intentar adelantarnos siempre a que pueda ocurrir un problema. Entonces, bueno, pues se está trabajando muchísimo en las mejoras de los procesos y en las gestiones de aprovisionamiento también de materias primas. Espero que eso sea suficiente para poder hacer frente a lo que viene, porque no tiene que ser una medida puramente contingente, sino que esto va para bastante largo plazo. Entonces lo que tiene que ser es un cambio de modelo, y yo creo que tenemos que bueno, pues nos llevan pues algunos años avisando, ¿no? Y ya sabíamos que esto pues parecía que podía llegar, y está aquí y se va a quedar. Entonces, bueno, como las soluciones a corto plazo pues parece que no son las que están funcionando, tenemos que, bueno, pues hacer esos planes de mejora que ya se están intentando hacer. Yo también me parece importante que las pequeñas empresas también, bueno, pues sean capaces de utilizar los recursos que se tienen o que se dan desde las instituciones para esas mejoras de eficiencia en los procesos. ¿Cómo se puede atajar este cambio de modelo? ¿Qué pueden hacer las empresas para dar una solución? A ver, yo tiraría más alto. Yo creo que el problema no lo estamos teniendo. El factor limitante no son las empresas ahora mismo, es la Unión Europea. La Unión Europea ahora ha presentado un programa que es el Farm to the Fork, que pretende que para el 2030 el 25% de la superficie europea sea ecológico y reducir el uso de pesticidas. A ver, lo que tenemos que hacer es hacer más eficiente la producción, y el modelo ecológico no es precisamente el más eficiente. Entonces, si la Unión Europea ya te está diciendo eso, mal vamos. Ya partiendo al tema de las empresas, pues hombre, las empresas pueden hacer muchas cosas y las están haciendo. Es decir, la I+D que hay ahora respecto a la que había hace unos años en el campo agroalimentario y en producción primaria es muchísimo más. Aquí sí que puedo decir que ha habido bastantes planes de fomento de innovación donde se ha juntado universidad y empresa. Y esto lo sé de primera mano porque yo estoy participando en varios, cosa que antes no había nada. Claro, el problema es que los frutos no siempre son a corto plazo. Y a veces las empresas necesitan soluciones de un día para otro. Ahí es donde todavía tenemos un problema del diálogo entre investigación y empresa. Pero bueno, más o menos yo creo que un problema que había en España, y era que las empresas no innovaban, veníamos de muchas empresas familiares donde las cosas se hacían como se habían hecho toda la vida. Eso yo creo que este modelo ya está cambiando. Todavía le falta, pero yo creo que vamos en la buena dirección.